Buenas noches, tengan todos, señoritas y caballeros. Hoy es 19 de septiembre del año 2022 y una vez más, pues estamos en la clase de bioquímica. Estamos en la clase número 9 y hoy vamos a ver la parte de los carbohidratos. Ya la semana última de clase, pues habíamos visto la parte inicial de los carbohidratos, ¿verdad? Habíamos hablado un poco de la cantidad de carbonos que puedan tener los carbohidratos para clasificarlos. Habíamos hablado que los aldehídos y las cetonas formaban parte de estas moléculas. El aldehído, pues el que tiene el carbono en el grupo carbonilo en el extremo del carbono, y las cetonas pues tienen el grupo carbonilo en el carbono 2, en este caso en el carbono 2. Los aldehídos, pues como son carbohidratos, se denominarán aldosas y las cetonas se denominarán cetosas, ¿verdad? Ahí hablamos un poco de lo que eran las proyecciones de Fischer, que son las moléculas con un esqueleto lineal. También se hablaba de lo que era la nomenclatura D y L, pero antes se había visto lo que era la parte quiral y no quiral. Entonces, cuando una imagen pues se representa frente a un espejo, tiene pues su imagen especular, se le llama a eso, pero cuando se superpone una sobre la otra, si no casa, eso se le llama quiral. Y si casa, pues se convierte en un aquiral, como por ejemplo una pelota y su imagen al espejo, o un cubo y su imagen al espejo. También hablábamos de la nomenclatura D y L, que tenía que ver con el OH del penúltimo carbono, y pues dependía de eso. Si el OH estaba a la derecha, pues era D, como de glucosa, y si el OH estaba a la izquierda, pues era L-glucosa. Y terminábamos viendo lo que eran los epímeros. Los epímeros son un par de moléculas que tienen todo exactamente igual, sin embargo, solo difieren en un átomo de carbono, donde su OH o grupo hidroxilo y el hidrógeno están pues uno al contrario del otro, solo en uno de los carbones que se mantienen, y entonces ahí se le llama lo que es epímero. En ese sentido, pues podríamos comprender esa interpretación. Vamos a iniciar entonces la jornada con la segunda parte de lo que eran los carbohidratos. Vamos a presentar pantalla y nos quedamos en esta. Me confirma si se ve. Sí se ve, licenciado. Bueno, gracias. Eso era lo último que mirábamos, lo que eran los epímeros. Sin embargo, vamos a hablar en este momento de lo que son, estos son las proyecciones de Fischer. Todas aquellas moléculas que están sus átomos de carbono dispuestos de forma lineal, como la D manosa, la D glucosa y la D galactosa, a eso se le llama proyecciones de Fischer, ¿verdad? Sin embargo, no, en la naturaleza los carbohidratos no se mantienen de manera lineal, sino que se mantienen formando lo que son ciclos, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando eh, hablábamos en la química orgánica de que los átomos de carbono pues podían disponerse de forma lineal, de forma ramificada, pero también se puede disponer de forma en que ellos formen un ciclo? Entonces, naturalmente los carbohidratos pues existen o permanecen en forma de ciclos, ¿verdad? Entonces se le llama de otra manera. Lineal, insisto, le llamábamos proyecciones de Fischer cuando los átomos de carbono están lineales en unos carbohidratos. Sin embargo, la naturaleza tiende a mantenerlos a ellos de manera, pues, en ciclo, ¿verdad? Y entonces ahí ya se le llama de otra manera. Siempre ocupamos la palabra proyecciones, pero se trabaja en otra circunstancia. Y entonces hablamos ya cuando los carbohidratos generan lo que es la forma en ciclo.
entonces ya se le va a llamar a eso proyecciones de Haworth, ¿verdad? Ahí para que se le vaya quedando. Proyecciones de Fisher es cuando los átomos de carbono que están en cada quiebre de una línea, ¿verdad? Son al final lineales. Y proyecciones de Haworth es cuando un grupo de moléculas forman lo que es un ciclo. Por eso dice ahí, la proyección de Haworth es una forma común de representar la fórmula estructural cíclica de los monosacáridos con una perspectiva tridimensional simple. ¿De dónde viene el nombre? Recibe su nombre del químico inglés Sir Walter Norman Haworth. Y la proyección de Haworth pues tiene las siguientes características. Ahí está. El carbono es el átomo implícito. En el ejemplo, los átomos numerados del 1 al 6 son todos carbonos. Usted puede observar, y hoy he puesto la pizarrita, vamos a ver si me funciona. Usted puede observar que tiene, en este caso, cada uno un numerito. Entonces, ese que acabo de señalar, en ese momento, pues es el carbono número 1. Ahí está el carbono número 2, el carbono número 3, el carbono número 4, el 5 y el 6, el más lejano, el que está, digamos, más arriba. Vamos a entender de que en una proyección de Haworth, el carbono 2 y 3 son los que a mí van a estar más cerca, pero el 4, el 5 y el 6 van quedando más alejados cada vez. O sea, es de tener una idea que es una forma tridimensional. Entonces dice, el carbono 1 es conocido como carbono anomérico. ¿Alguien puede cerrar el micrófono, por favor? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Vaya, dice, los átomos de hidrógeno en los carbonos son también implícitos. En el ejemplo, los carbonos 1 a 6 tienen átomos de hidrógeno no representados. O sea, al final, esto tiene, digamos, por ejemplo, aquí lo voy a poner, pero lo voy a quitar luego. Acá pues tiene un hidrógeno que no está, pero que ahí existe. Aquí tiene también otro hidrógeno que no está, pero que ahí existe. Y aquí tiene pues otro hidrógeno que ahí pues existe. ¿Verdad? Este OH tiene un hidrógeno ahí. Y así pues cada uno de los átomos de carbono va a tener implícito, como lo dice, un átomo de carbono. Las líneas más gruesas indican los átomos más cercanos al observador. Estamos hablando, jóvenes, de estas líneas, ya les digo. Esta línea, miren, esa línea que acabo de representar ahí, esta es la línea más cercana, o sea, si tuviéramos enfrente a la glucosa, en este caso, esa línea que se ve más gruesa está más cerca a mí. Entonces está como tirado hacia allá, ¿verdad? Va como de adelante hacia atrás. Indican los átomos más cercanos al observador. En este caso, los átomos 2 y 3, en ese caso, incluyendo sus correspondientes grupos OH, ¿vea? Los átomos 1 y 4 estarían algo más distantes porque ya van como en medio, ¿vea? Y los restantes, el 5 y el 6, serían los más alejados del observador. Entonces estarían más lejos de mi alcance. Entonces, si pusiéramos lo que es la molécula frente a nosotros, el carbono 2 y 3 estaría cerca, el 1 y 4 estaría medianamente cerca y el 5 y 6 estarían lejanos, siendo el 6 el carbono más lejano. Entonces, que nos quede de que una proyección de Haworth es una proyección en la cual lo que se da a entender es que el átomo de carbono está formando una parte cíclica en ese sentido. Entonces, ahí vamos a tratar de comprender esa interpretación. En el caso de las proyecciones de Haworth, se usa para azúcares cíclicos como las hexosas. Recordemos que las hexosas son
aldosas de 6 átomos de carbono que pueden interconvertirse entre una estructura de cadena y una estructura cíclica llamada conformación hemiacetal. Cuando hablamos de hemiacetal ya lo vamos a definir. Esta palabra hemiacetal ya la vamos a definir porque eso es lo importante al final de los carbohidratos. Estas proyecciones son las más próximas a la realidad para este tipo de compuestos. O sea, al final se ha determinado o se ha pues comprobado que las moléculas de carbohidratos pues están formando parte de lo que es un ciclo, digamos, ya sea en hexágonos o pentágonos. Entonces, hablamos de aldehídos. Entonces dice, la proyección de Howard en disolución, los monosacáridos pequeños se encuentran en forma lineal, mientras que las moléculas más grandes ciclan su estructura, o sea, forman ciclos. La estructura lineal recibe el nombre de proyección de Fisher, lo que les estaba diciendo al principio. Cuando son lineales, pues se le llama proyección de Fisher, ¿verdad? La estructura ciclada se le llama proyección de Howard. En la representación de Howard, la cadena carbonada se cicla situada sobre un plano. Vamos a tomar en cuenta de que está en forma tridimensional, pero está formando un plano ahí, ¿verdad? Los radicales de la cadena se encuentran por encima o por debajo de ese plano en ese sentido. Entonces, eso sería lo que debemos de comprender en este caso de la proyección de Howard. La estructura ciclada, estamos claros de que es un ciclo el que se está dando, se consigue en las aldopentosas y en las hexosas. Cuando hablamos de pentosas, estamos hablando de átomos de carbono que forman 5 átomos, ¿verdad? Y las hexosas serían que forman 6 átomos de carbono. El enlace de ciclación se genera entre el carbono que posee el grupo funcional y el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional. Ya lo vamos a hacer para que vean cómo queda. Cuando el carbono tiene un grupo aldehído, ojo, cuando el carbono tiene un grupo aldehído como grupo funcional, el enlace recibe el nombre de hemiacetálico. Ya les voy a decir, ahí está la definición. Cuando el carbono tiene un grupo cetona como grupo funcional, el enlace recibe el nombre de hemicetálico, hemiacetálico y hemicetálico. Ahí solamente la A hace lo que es la gran diferencia en ese sentido. Como ya mencionamos la parte del hemiacetal en más de una ocasión, entonces vamos a observar que en la química de los glúcidos, o sea, en la química de los carbohidratos, un hemiacetal es una molécula que contiene un grupo hidroxilo, OH, y un residuo alcoxído o R. Recuerden, un hemiacetal en sus 4 átomos de carbono va a tener un OH, un OR y formando el tercero y cuarto enlace, un hidrógeno más un grupo hidrocarbonado llamado R. Se forma por reacción de la adición nucleófila de un aldehído con un alcohol. Entonces, por ahí está la definición de hemiacetal. Acá está. Para carbohidratos, proyecciones de Howard o cíclicas. Como sabemos, los aldehídos y cetonas pueden reaccionar con un equivalente de alcohol para formar un hemiacetal. Acá tenemos un aldehído, recuérdense, un aldehído lleva un grupo carbonilo. En el último carbono lleva el hidrógeno de ese carbono y un grupo R, que es la cadena de átomos de carbono que va con ella, ¿verdad? Que es esta, que son CH2, CH2 y CH3, por ejemplo. Lleva ese grupo. Este grupo aldehído, al combinarse con un alcohol, ya saben cuál es la base de un alcohol, vean qué importante es haber recibido lo de las funciones orgánicas. Y no me voy a cansar de repetirlo
en este sentido. La importancia que como agronegocios deben de llevar la orgánica antes de esta materia, porque se ve toda la base de la orgánica para poder comprender cada uno de los momentos acá. Un aldehído se combina con un grupo alcohol y entonces se forma el famoso hemiacetal que hemos estado mencionando, donde decíamos en la lámina anterior que un hemiacetal va a ser un carbono, que tiene un OH, un O con R', o sea, átomos de carbono e hidrógeno, el hidrógeno formando el enlace número 3, y el grupo R, que es un grupo de átomos de carbono e hidrógeno llamado molécula hidrocarbonada. Cuando un mismo compuesto tiene tanto OH como un aldehído o una cetona, se da lo que es la llamada reacción de ciclación. Y entonces eso genera que se pueda formar un ciclo. Esa es la explicación química que se le da a la interpretación que se le podría dar a todas aquellas sustancias de carbohidratos en las cuales se va a manejar no una proyección de Fischer, sino una proyección de Hayward. Entonces, aquí pues vemos, ahí está un pequeño ejemplo, pero lo vamos a hacer paso a paso, utilizando lo que es la pizarrita, y en ese sentido pues vamos a retomar esta ciclación que se está dando en este sentido. ¿Qué significa o qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer el paso a paso de cómo una estructura lineal se va a convertir en una estructura cíclica, ya sea para aldehídos o ya sea para cetonas. Al final, genera lo que comúnmente conocemos como una proyección de Hayward, donde pasa de ser Fischer a ser Hayward. Ahí pues lo que se genera es una, naturalmente lo que se genera es una ciclación, ¿verdad? En donde por ser hemiacetal, por tener OH o R, entonces en ese sentido hace que hayan fuerzas que generen esa ciclación y al final pues queda formando esto que está aquí, que es lo que al final queremos realizar nosotros en nuestras explicaciones. El carbono 1 va a quedar convertido como el carbono hemiacetal, que va a tener un OH, va a tener una O, ¿verdad? Y va a tener un grupo R en ese sentido. Ya lo vamos a realizar paso a paso para que vean que no es complicado. Entonces, al final, lo que se ve como plano es básicamente así, ¿verdad? Una ciclación va a generar, en este caso, una proyección de Hayward, donde preliminarmente me va a dar una situación. Vamos a ver en el carbono 1, que sería el que está señalado por esta flechita, el carbono 1 va a tener dos disposiciones para el grupo OH. Miren, cuando el OH en un carbohidrato esté por debajo del H en el carbono 1, entonces va a ser una proyección alfa. Ahí está alfa, ¿verdad? Y cuando el OH esté por encima, vean, del hidrógeno, va a tener un carbono beta. Se le va a llamar, en este caso, beta. Dice, el átomo de carbono que forma parte del hemiacetal, que sería el carbono 1, es llamado carbono anomérico. Aquí está señalado que se llama carbono anomérico. Es el carbono que tiene el hemiacetal. O sea, el OH
el R, la H y un grupo R. Y dos diferentes anúmeros pueden ser formados. En el caso de la glucosa aldohexosa, ahí está, en el anúmero alfa OH, que es lo que les estaba señalando acá, que sería este, en el anúmero alfa OH, OH está hacia abajo en el anillo. Entonces este va a ser forma alfa. Ojo con eso. Va a ser forma alfa. En el anúmero beta OH está hacia arriba del anillo. Aquí está señalado, vean. El OH está en la parte arriba del carbono número 1, que es el hemiacetal, el carbono anomérico. O sea, esto es lo que hay que comprender en esta parte. Todavía no estamos aprendiendo a hacer la proyección de Fischer, ya la vamos a hacer con algunos ejemplos. Y entonces, en ese caso, pues vamos a hacerlo, a aprender a armarlo. Sin embargo, ahorita estamos viendo como lo que debemos de saber de una proyección de Howard. En este caso, se habla del carbono hemiacetal, que es el que genera al final la ciclación. En el acetal, al acetal se le llama anomérico, ¿verdad? Y al anomérico, pues se le puede ver forma alfa anomérico o forma beta anomérico, ¿verdad? En el anómero alfa, el OH está debajo del carbono 1 o más cerca de mí, ¿verdad? Y en el carbono beta, ¿verdad? El OH está arriba o está más lejos de mí. Entonces, en ese sentido, comprender eso en esta lámina. Vale, aquí está más o menos ya puesto. Sin embargo, pues lo vamos a realizar en la siguiente lámina paso a paso. Ilustración del proceso y método general para dibujar la fórmula cíclica y pasarla de su forma Fischer a forma de Howard, ¿verdad? Que eso es lo que más quiero que pongan atención para que se comprenda. Para formar un anillo de 6 miembros, el OH del carbono 5, ahí lo está señalando, es el que participa en la ciclación. Aquí está señalado. Miren, ahorita este ya está hecho, pero lo vamos a hacer paso a paso en la siguiente lámina. En este caso, lo primero que se hace, lo voy a explicar acá, es tener la molécula, en este caso, la molécula de glucosa. Lo segundo que se hace es que la molécula se rota para acá, miren, se rota, y entonces al final, este CHO, que es el 1, miren, rotado, o sea, lo digamos así popularmente, lo acostamos, ¿vale? Y entonces este CHO es el 1, viene siendo este carbono. El 2, pues ahí está, el 3, el 4, el 5 y el 6, que es prácticamente el último. Observen cómo es importante reconocer el carbono que participa en la ciclación, que en este caso es el carbono 5, que por cierto es el que le da la forma DOL a la molécula. Entonces, por fuerzas de atracción, lo que hace la molécula es empezar a generar el ciclo, ¿verdad? Generar la ciclación y poco a poco va llegando a la interpretación acá. Vean cómo se va formando un hexágono, pero no se forma el hexágono con 6 átomos de carbono, no, se forma con 5 y el sexto pues queda por fuera y acá es donde se forma lo que es el cierre del ciclo, en este caso de un hexágono, formando ya la forma cíclica. Ya lo vamos a hacer en la siguiente, me parece. Vamos a hacer la forma esta misma, pero lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a ver cómo es que al final esta nos va a quedar. Vamos a dibujar, en este caso, las fórmulas de Howard de la glucosa. Vamos a poner acá el paso 1. Vamos a ir lento, contarles que en pizarra cuesta dibujar,
He estado probando en la tarde y me salía un poco chueco, digámoslo así, pero creo que vale la pena en este caso. Vamos a fijarnos en este átomo de hidróxido. Paso 1, oigan lo que dice, girar la estructura de cadena abierta. Vamos a ponerle solo la palabra clave. Girar. Girar la estructura de cadena abierta de la D-glucosa. Esa es la D-glucosa. Vamos a agregar aquí la D, porque sabemos que el OH está a la derecha. De la D-glucosa hacia la derecha. Esto coloca los grupos OH, ojo, que originalmente estaban a la derecha de la cadena abierta vertical hacia abajo, y el grupo OH que originalmente estaba a la izquierda de la cadena abierta hacia arriba. O sea, todos estos quedan, ya lo voy a borrar para no confundirlo, quedan abajo y estos quedan arriba. Ya cuando lo giramos, en este caso, a la derecha. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a girarlo a la derecha. Voy a tratar de hacerlo, como les digo, es un tanto, pues complicadito, digámoslo así, ¿verdad? Pero al final se hace. Vamos a escribir el carbono 6, que sería, esto va a ser igual, ya girado, va a ser más arriba para que me alcance el espacio. Esto va a ser igual a esto. Va a quedar HO CH2, que sería este, es este. Luego vamos a ir poniendo los carbonos, que son 5 en línea, para completar lo que son los 6. 4, 5, 6. Vaya, los carbonos de la derecha, no, perdón, los OH y H de la derecha quedan abajo, en la misma posición, ¿verdad? Entonces, recuérdense, este sería el OH, que es el que es este exactamente mismo. Entonces, por ahí nos queda otro OH, nos queda una H, que es la del, y el OH que aparece, que es este de acá. Ahí están todos los de la derecha, ahora abajo. Y todos los de la izquierda, pues quedan arriba. Esta H es esta. Esta H es esta. Esta OH es esta. Y esta H es esta de acá. El último carbono, pues contiene al grupo carbonilo y contiene al otro hidrógeno. Este es el primer paso, girar la molécula a la derecha, girar la estructura de cadena abierta de la D-glucosa hacia la derecha. Esto coloca los grupos OH que originalmente estaban a la derecha de la cadena abierta vertical hacia abajo, y el grupo OH que originalmente estaba a la izquierda de la cadena abierta hacia arriba. ¿Por qué no hablamos de los hidrógenos? Porque decíamos al principio que los hidrógenos están implícitos, o sea, están formando parte de él. Ahora nos vamos a ir al paso 2. Va a cambiar de color. Nos ponemos un verde. Vamos a irnos al paso 2. El paso 2, doblar la cadena de carbonos. Licenciado, Hola. ¿y el oxígeno no quedaría abajo? No. No, fíjese de que la regla nos indica de que solamente hay que tener cuidado con los OH, nada más. Ya a la hora de girar, ni el 1, en este caso, ni el 1 ni el 6 quedan en esa forma. Vea, solo la regla nos indica que hay que tener cuidado con la OH y la H. Independientemente, usted puede poner el doble enlace del O arriba o abajo. Ahí no habría ningún problema. Solo, digamos, del 2 al 6. Entonces dice, paso 2, doblar la cadena de carbonos para hacer un hexágono. Eso lo tiene que tener claro. Si es un aldehído, usted va a hacer un hexágono.
doblar la cadena de carbonos para hacer un hexágono, se mueven los carbonos 4, 5 y 6, se mueven los carbonos 4, 5 y 6 en el sentido de las agujas de reloj. Escribir el grupo CH2OH por encima del carbono 5, ojo como digo, y el grupo OH es en el carbono 5 cerca del carbono carbonílico, o sea, del carbono 1, y completar la fórmula de Haworth uniendo el oxígeno del grupo OH al carbono carbonílico. Entonces lo vamos a hacer ya pues hecho, lo vamos a volver a arreglar. Dice doblar la cadena de carbonos para hacer un hexágono. Se mueven los carbonos 4, 5 y 6 en el sentido de las agujas de reloj. ¿Cuáles son los carbonos 4, 5 y 6? Este, voy a tratar de ponerle aquí el 4. A ver. Este es el 4. Ay. El 5 y el 6 en el sentido de las agujas de reloj, o sea, para allá. Entonces, formando un hexágono. Entonces, en este caso, nos va a quedar el carbono 4 aquí, miren, el carbono 5 aquí, y el 6, por regla, se va a dejar por fuera del hexágono. En este caso. Dice doblar la cadena de carbonos para hacer un hexágono. Se mueven los carbonos 4, 5 y 6 en el sentido de las agujas de reloj. Ahí le puse una flechita que va como que lleváramos la minutera y la segundera. Luego escribir el grupo CH2OH por encima del carbono 5. ¿Cuál es el carbono 5? Este, miren. Entonces aquí va a ir el CH2OH, que era originalmente este carbono, o sea, el carbono 6. Escribirlo por encima del carbono 5. Este es el 5. Vea. Completar la fórmula de Haworth uniendo el oxígeno del grupo OH al carbono carbonílico. Los únicos que se giran son el 4, el 5 y el 6. El 3 y el 2 quedan en la misma posición, acá y acá. Es como que yo agarre, no sé cómo decirles, como que yo tenga una línea así. Es algo así como para darme a entender. Es como que yo tuviera una línea así. Y yo lo que hago es nada más doblar esto, miren, así. Pero este y este son estos dos que se quedan sin moverse, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, jóvenes, a lo mejor cuesta comprender, pero lo que existen son fuerzas de atracción, porque entonces uno dice, ¿cómo es que esto se da? Esto se ha comprobado ya en el mundo científico que de esa manera se da por fuerzas de atracción y repulsión. Entonces, en ese sentido, el carbono 1 es atraído hacia esta forma, hacia este punto, ¿verdad? Por lo mismo de la atracción que existe al interior de la molécula. Y entonces, en este caso, el OH del 5, que era este, que estaba aquí, este, miren, este, que lo estoy señalando acá, este, que es bien importante, queda en esta posición, miren, acá. Por eso dice, en el carbono 5 se colocará el OH cerca del carbono carbonílico, o sea que el carbono carbonílico es el carbono 1, ¿verdad? Completar la fórmula de Haworth uniendo el oxígeno del grupo OH al carbono carbonílico. Entonces, en este caso, yo agarro este de acá, este es el mismo, lo estoy haciendo más pequeñito, pero el carbono 1 tenía este doble enlace, si se acuerdan, y el hidrógeno para completar en este caso. ¿Qué sucede acá? Por fuerzas moleculares, lo que sucede es que este oxígeno se va a enlazar con este carbono, miren, se va a enlazar con ese carbono y al final
a costa de que se pierda un enlace que sería uno de estos dos. Y al final, voy a borrar esto, me va a quedar de esta manera. Me queda, lo voy a hacer con azul, de esta forma. Este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 3, este es el 2, este es el 1, en donde, ojo con esto, este oxígeno, miren, que tenía dos enlaces, ahora solo va a tener uno. Este se mantiene acá, pero quiero mencionarle que este oxígeno que estaba, este carbono y este doble enlace que tenía aquí, se le pierde un enlace, miren este, porque ahora ese enlace se va a unir a este de acá, que sería el oxígeno, este que está acá, donde se une este acá, y el hidrógeno queda libre para formar al final el OH en esta posición. Y ahí ya tendríamos la estructura cíclica de lo que es la glucosa, ¿verdad? Es, digámoslo así, sencillo, pero no sé si me doy a entender realmente. Si tienen dudas, por eso les decía, volvámoslo a hacer, si gustan lo vuelvo a borrar y tratamos de comprender el paso a paso que se le daría en ese sentido. ¿Preguntas? Esto es algo mecánico. Es algo mecánico que así es. ¿Vea? Todos los aldehídos van a formar hexágonos donde los carbonos que van a formar parte de el hexágono van a ser del 1 al 5, el 6 queda suelto y el sexto vértice, digamos así, que forma es el oxígeno que acabo de mencionar, donde el hidrógeno se suelta, el doble enlace del carbonilo se cae uno para unirse al oxígeno y el hidrógeno suelto se va a pegar al oxígeno del grupo carbonilo. ¿Preguntas? Si no me preguntan, voy a entender que me están entendiendo. ¿Podría explicar otra Vuélvalo a vez? hacer. Vale. Sí, por favor, licenciado. Vaya. Lo primero, bueno, voy a dejar este quizás para que tengamos una idea. Pregunto, ¿el paso 1 se entiende? El paso 1 consiste solamente en girar, ¿verdad? Ya. Lo de la derecha queda abajo, lo de la izquierda queda arriba. El carbono 1 y 6 se ponen indistintamente la posición y el orden. Yo sé que es difícil esto, o sea, no es difícil, pero quizás la explicación es lo que complica. Entonces dice, el paso 2, pero lo primero que tiene que saber usted, si es una un aldehído o una aldosa, lo que se va a formar, eso tenemos que presaberlo, lo que se va a formar es un hexágono, ¿verdad? Se va a formar un hexágono, pero no por los 6 carbonos, sino que del 1 al 5, y el sexto va a ser el oxígeno, ¿verdad? Que se pega al hemiacetal, en ese caso. Entonces, lo primero que decimos es doblar la cadena de carbonos para hacer un hexágono. Donde los únicos carbonos que se van a mover son 6. Entonces lo voy a hacer de otra forma para que tengamos una idea. Entonces tendríamos esto, miren, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a doblar el 4, el 5 y el 6, porque así dice la regla. Doblar la cadena de carbonos para hacer un hexágono. Se mueven los carbonos 4, 5 y 6 en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, el 4 se mueve para acá. Miren. Permítame que esto estuve practicando y cuesta. El 4 se mueve para acá. Entonces desaparecemos este. Miren.
¿sí? El 5 se mueve formando el hexágono, se mueve para acá, que sería este. Y el 6 se pone sobre el 5. Miren que cuesta dibujar, escribir aquí. Y el 6 se pone sobre el 5. Por eso la regla dice, se mueven los carbonos 4, 5 y 6 en el sentido de las agujas del reloj. Escribir el grupo CH2OH, o sea, el carbono 6, por encima del carbono 5. Entonces es este, CH2OH. Y el grupo OH del carbono 5, que hablábamos que era este, miren, que es el que da la D y la L a la de lo que veíamos la semana pasada, se colocará cerca del carbono carbonílico. Entonces, este OH queda acá. Y este va a generar una atracción para que el carbono 1 vaya en contra del sentido del reloj, que sería el carbono 1. A este lo borramos porque ya se arregló. El carbono 1, y recuérdense que el carbono 1, que era este, miren, ¿sí? Tiene a su vez un doble enlace O y el hidrógeno. Ahí está. Eso es lo que usted debe saber. ¿Qué pasa después? Se pierde un doble enlace de estos, ¿verdad? Se pierde un doble enlace de esos que están ahí, porque ese enlace se une al oxígeno y entonces nos queda así. CH2 OH C C C C C y acá aquí había un OH, esta H sale disparada y el enlace que tenía el oxígeno con esta H o el par de electrones que queda libre acá porque se soltó la H hace que este oxígeno pierda un enlace y tenga este carbono disponibilidad de otro enlace para acá. Por eso es que el oxígeno se pone acá y forma el hexágono. Ahora bien, aquí habían dos enlaces. Sin embargo, como uno de estos desaparece, porque termina siendo este, ¿vea? Entonces al oxígeno le queda disponible un electrón que era el que tenía con el carbono, era este, ¿vea? Y entonces el hidrógeno que pierde el OH termina quedando en el O y forma el OH que tanto mencionamos, más la H que ya tenía anticipadamente. No sé si me doy a entender en ese sentido. Más o menos, para completar esta molécula hay que agregarle los OH disponibles. Este tenía, recuérdense de la forma lineal, esta OH es este OH. Y aquí pues tiene una H, ya le vamos llenando. El carbono 3 pues tenía también una H acá y un OH acá. El carbono 4 tenía un OH acá, miren, y una H acá. Y el carbono 5 pues le queda solamente la H de abajo, porque el otro es el OH. ¿Le aparece ahí? Entonces, esta forma es una forma alfa. Esta es alfa de glucosa. Si el es beta, perdón. Si el OH, digamos, estoy haciendo la punta, si el OH fuera este y el hidrógeno fuera este, estoy hablando solo de este pedacito, entonces la molécula fuera alfa de glucosa. Preguntas, si quieren lo borro y lo vuelvo a hacer, porque quiero que quede claro cómo se hace una forma Howard.
Ajá. Ajá. Esta parte quizás es la más complicada de la clase, poder dibujar o pasarnos de la proyección de Fisher a la proyección de Haworth. Tenemos tres ejemplos. Tenemos el ejemplo de la glucosa, el ejemplo de la galactosa y el ejemplo de la fructosa. Pero yo quiero que quede claro primero la de la glucosa, si no, no pasamos. Ajá. Hoy sí ¿Lo ya podría quedó un volver a poquito más explicar, por claro. favor? Sí, con gusto. Voy a borrar todo y lo voy a hacer de nuevo. Aunque yo creo que varios ya agarraron la idea, pero igual se puede volver a hacer. Lo que me cuesta la manipulación del lapicito, porque es como que estuve ensayando, pero al final no, vea, no, no cuadra mucho, pero lo podemos volver a hacer. El paso 1 creo que ya lo comprendimos todos, vea, pero el paso 2 pues es el que tenemos y aquí estamos pues para avanzar en esto. Creo que la segunda forma, como lo expliqué, quedó un poquito más claro. Pero, sin embargo, para que nos quede ya la lámina hecha para la explicación posterior que usted va a revisar, pues nos queda perfectamente bien. O sea, aquí hay que tener un poquito de imaginación para ver cómo queda cada una de las moléculas. El paso 1 es girar a la derecha, ¿verdad? Todos los de la derecha pues quedan por debajo, todos los de la izquierda pues quedan por encima. Acá pues el protagonista es el carbono 5, que es el que nos da la D y la L. Entonces la regla nos dice doblar la cadena de carbonos para hacer un hexágono. Ojo, voy a hacer los 6 carbonos, solo los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este va a ser el 1, después lo voy a borrar porque hay muchos números. 3, 4, 5 y 6. Dice ahí, doblar la cadena de carbonos para hacer un hexágono. Ojo, si es aldehído es un hexágono. Les digo así porque una de las que vienen se hace otra figura, pero porque no es aldehído, sino que es cetona. Para hacer un hexágono se mueven, ojo, los carbonos 4, 5 y 6. ¿Cuáles se mueven? En el carbono 4, 5 y 6 en el sentido de las agujas del reloj. Entonces hacemos el 4 acá, el 4 acá, el 5 acá porque nos dice hay que hacer un hexágono y el 6 acá. El 5 acá y el 6 acá. Entonces borro todo esto porque ya lo pasé para allá. ¿Comprendemos esa parte? Díganme sí o no. Sí, licenciado. Vale, Sí, se gracias. comprende. Vale. Dice, en el sentido de la aguja del reloj, escribir el grupo CH2OH, o sea, este grupo, ¿verdad? Dice, por encima del carbono 5. Este es el 4, todavía le voy a poner los números. Este es el 5. Entonces, escribirlo por encima. Entonces, queda acá CH2OH. ¿Estamos bien ahí? Por encima del carbono 5. Y el grupo OH del carbono 5 cerca del carbono carbonílico. ¿Cuál es el grupo OH del carbono 5? El protagonista de nuestra vida, que sería este OH, ¿verdad? Que termina siendo este de acá. Este se pone cerca del carbono 1, acá.
Sin embargo, el que quede cerca hace que existan acá fuerzas de atracción, por lo que el carbono 1 termina siendo jalado en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces pasa a ser esa posición. Y de ahí completar la fórmula de Howard uniendo el oxígeno del grupo OH al carbono carbonílico. Recuérdense que el carbono 1 tiene este doble enlace y este hidrógeno. Tiene. Entonces, ¿qué sucede acá? Quizás aquí mismo lo voy a hacer, no lo voy a volver a hacer para que no nos cueste. Este de aquí, miren, pasa para... Este de aquí pasa para acá a formar parte del OH. Pasa a formar parte del OH. Y lo que sucedió fue que este doble enlace se pierde uno, que es el que se va a unir al oxígeno de acá. Si me salieran rectas las líneas, sería feliz. Esta H desaparece porque pasó para acá, pero entonces me queda ya este de acá. Y ahí tenemos ya la forma de la glucosa. Lo último que nos falta es llenar con espacios. Por ejemplo, el 2 tenía, borramos los numeritos, el 2 tenía un OH acá, una H acá, el 3 tenía un OH al contrario, que sería acá, y una H acá. El 4 tenía una OH por debajo y una H por encima. Y el 5 pues tenía solo una H. Y ahí estaría ya completa la forma de la glucosa. ¿Se comprende mejor? Esta forma es la forma beta, ¿verdad? Beta de glucosa. Beta de glucosa. Porque el OH está encima. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos? Si tuviéramos un C con una H acá y un OH acá, esta sería alfa de glucosa. Solamente cambia la posición del OH del carbono hemiacetal. Hacemos el otro ejemplo, el de la galactosa. ¿Sí? Vaya, vamos a ver el ejemplo de la galactosa en este caso. Ahí está. La galactosa tiene esa forma. Nuevamente hablamos de que es un aldehído. ¿Vea? Entonces, si es un aldehído, porque aquí lo está diciendo de esta forma, si es un aldehído, entonces en este caso, ¿verdad? El aldehído va a generar nuevamente un hexágono. Entonces, el paso 1, creo que ya van a hallarle la forma. El paso 1 que es girar, ¿verdad? Girar a la derecha. Cuando usted ya agarra la idea, es bien mecánico, digámoslo así. Entonces, ya nos va quedando otra forma. Ponemos los 6 carbonos girando para acá. Queda 1, 2,
Pero yo creo que ahorita ya agarraron 4, 5, 6. El carbono 6, pues tiene su doble enlace oxígeno y el hidrógeno, ¿verdad? En ese caso. Pero entonces lo que me interesa son estos, miren. Esos me interesan. Van a quedar ahora por debajo. Este es el carbono 2, queda acá. Miren. El 3 queda acá. El 4 queda acá. El 5 queda acá. Y el 6, pues, es el que nos queda en esta forma. Vamos a poner tal cual. Ahí está. Y acá pues nos queda, nos faltan los de la izquierda que van por encima. El carbono 2 pues tiene un hidrógeno. El 3 tiene un OH. El 4 tiene otro OH. El 5 tiene un H. Y el 6 pues estamos bien ahí como aparece en ese sentido. Y le colocamos pues el doble enlace O y la H. Creo que ahí estamos en igual conjunto. El paso 2 es decíamos doblar la cadena. Doblar la cadena. ¿Quiénes se van a doblar? El carbono 4, 5 y 6. Yo creo que ya le agarraron. Entonces, este va a ser el 3, este va a ser el 2, este va a ser el 1, por lo que ya hablamos. Entonces se dobla el 4, se dobla el 5 y se dobla el 6. ¿Estamos? Luego, el 6 es el que lleva CH2OH, que sería este. Las mismas reglas son CH2OH, ¿verdad? Y se genera lo que es en el carbono 5, el OH, que sería este de acá. Miren, cerca del carbono 1, ¿verdad? Luego, lo que sucede es, para que quede escrito acá, que el carbono tiene un doble enlace O y un hidrógeno. Entonces, al final, este hidrógeno va a salir, va a formar parte del hidrógeno del oxígeno y el enlace que suelta el carbono oxígeno se vuelve a unir al otro oxígeno, quedando de la siguiente manera. CH2OH es lo mismísimo que se hizo en la anterior. C, 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 se maneja este hidrógeno siempre y aquí en lugar de que hayan dos va a haber uno, porque el otro es el OH, este, que queda solito, con quien se une, y la H pues forma esta de acá. Y ahí tendríamos ya la fórmula de Howard, en este caso, de la galactosa. Solo nos falta ponerle los agregados. Por ejemplo, el carbono 2 tiene un OH y una H arriba. El carbono 3 tiene una H abajo y una OH arriba. El carbono 4 tiene una H abajo y una OH arriba. El carbono 5 tiene una H abajo. Ahí estaría.
Y la forma esta es beta de galactosa. Y obviamente la alfa sería la que tiene una H acá y una OH acá. Este sería, y toda la demás estructura que aquí aparece. Y esta sería alfa de galactosa. ¿Preguntas? No sé si se quedó más clarito ya. No sé si ven que es lo mismo. Solo es de saber realmente cuáles son las reglas generales, como en el caso que si son aldehídos y son de 6 carbonos, pues entonces se va a formar un hexágono. Ahora vamos a hacer, no sé si paso a lo siguiente, vamos a hacer la de la fructosa. La fructosa tiene una peculiaridad. La fructosa no es aldehído. Vamos a pasarla. La fructosa es una cetona. ¿Por qué es una cetona o una cetosa? Porque el grupo carbonilo está en el carbono 2, lo que le hemos venido repitiendo desde la clase anterior. En contraste con la glucosa y la galactosa, ojo con esto, la fructosa es una cetohexosa, o sea, una cetona y hexosa porque tiene 6 átomos de carbono. La fórmula de Haworth para la fructosa es un anillo de 5 átomos, o sea, va a ser un pentágono, no va a ser un hexágono. ¿Por qué? Porque es cetosa, con el carbono 2 en la esquina de la derecha. La estructura cíclica se forma cuando el grupo hidroxilo del carbono 5 reacciona con el grupo cetosa del carbono 2. El nuevo grupo hidroxilo en el carbono 2 proporciona las formas alfa y beta de la fructosa. Lo primero que vamos a hacer en este caso es voltear la molécula. Luego de que voltee la molécula, vamos a aplicar algunas reglas, pero para hacer una formación de un pentágono. No va a ser una formación de un hexágono, sino que de un pentágono. Eso sí quiero que quede bien claro. Si son aldehídos o aldosas, es un hexágono. Si son cetosas o cetonas, que ya lo hemos mencionado más de una vez, eso va a ser un pentágono, ¿verdad? En este sentido. Girémosla. Vamos a poner entonces el paso 1, girar. Entonces me queda, vamos a poner primeramente los 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces nos queda de la siguiente manera. El 1 es CH2OH. El carbonilo es doble enlace O. Estoy hablando de estos ahorita. El tercero pues lleva una H. El cuarto OH. El quinto OH. Y el sexto es el CH2OH, que sería HOCH2. Ponemos los de la izquierda, que empieza en el carbono 3, sería el OH, arriba. El carbono 4 es el H. Y el carbono 5 es otra H. Ahí está ya girado. Paso 2.
doblar para formar, ojo, una pentosa. ¿Qué se va a doblar? Oigan cómo dice, girar el carbono 5 y 6. Ojo, vamos a volver a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los vamos a numerar. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué nos dice la regla? Girar el carbono 5. Girar el carbono 5. Entonces vamos a girar este carbono para acá. Girar el carbono 5 para acá. Girar el carbono 5 y el carbono 6 queda encima del carbono 5. Entonces queda acá, miren. ¿Qué sería en este caso el CH2OH? Ojo con eso. Girar el carbono 5 y el carbono 6 queda por encima del carbono 5. Luego, girar el carbono 2 en sentido contrario a las agujas del reloj. El 2, girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj. En este caso, el carbono 1 queda por encima del carbono 2. Entonces queda aquí. Sería este CH2OH. Entonces ya borramos este de acá, este de acá, este de acá, este y este. Y por último, el oxígeno del carbono 5 se unirá al carbono 2. Ojo con eso, lo voy a hacer con otro color. Por último, el oxígeno del carbono 5 miren, se unirá al carbono 2. Ahora me sale. Se unirá al carbono 2, formando una pentosa. No quiero hacer más alto. Cuesta. Más o menos. Y por último, rellenar con los hidrógenos correspondientes. Como el carbono 2 tenía también un OH, se le agrega. El carbono 3 tiene un H abajo y un OH arriba. El carbono 4 tiene un OH abajo y un H arriba. Y el carbono 5 tiene un hidrógeno en la parte de abajo. De esa forma, pues me queda ya formado lo que es el enlace para la fructosa con 5 lados, digámoslo así, o un pentágono, pero dejando por fuera al carbono 1 y al carbono 6, donde solamente van a formar parte de esto el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. El carbono 2 pues tenía, ¿verdad? Un doble enlace
este carbono 2, pasa lo mismo del anterior, tenía un doble enlace que al final lo pierde para unirse a este oxígeno, y este carbono, el 5, tenía un OH en donde la H pasa a ser esta H que aparece acá, donde el carbono 2 pues tenía solamente un hidrógeno. Esta forma es alfa de fructosa. Alfa de fructosa. Y la forma al revés, vamos a hacerla, a ver si me sale más o menos. Donde el OH está por encima y el CH2 está por abajo. A eso se le llama beta de fructosa. Ahí está. Va, entonces lo que quiero que sepamos es, jóvenes, señoritas, caballeros, que cuando se habla de aldehídos, aldosas, los 6 átomos de carbono van a formar un hexágono, como lo vimos anteriormente. Pero si se trata de una cetona, lo que se va a formar es un pentágono. Todos tal cual se les ha mencionado de esa manera. Entonces, por ahí tenemos lo que es cada una de las interpretaciones que se deben de tener para, para poder hacer ya los dibujos en el caso de las fórmulas de Howard. Vaya. Vamos a entrar entonces a los disacáridos. Ya aquí pues lo que quería que comprendieran era esta parte, cómo se hacen, es como importante. Ya en lo sucesivo pues ya están hechas las moléculas y solo va a ser cuestión de unir una o más para formar los disacáridos, polisacáridos. Vaya, entramos a los disacáridos. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos. Di es 2. Está formado por 2 monosacáridos unidos por un enlace. Los disacáridos más comunes son la maltosa más agua, que se genera, ¿verdad? Que es cuando se une una glucosa más otra glucosa. Ya si usted observa la imagen o el dibujito, ya pues aparecen ya hechas los hexágonos, pero usted ya tiene una idea cómo es que se ha formado el hexágono. Miren, la maltosa es la unión de una glucosa con otra glucosa. Entonces, en ese sentido, vea, vamos a unir una glucosa que ya dijimos que es una aldosa con otra glucosa, se unen cabal en este punto, en el carbono 1 con el 4 de otra, y entonces se forma la maltosa y se forma agua, porque al final, para que se puedan unir, se sueltan 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, ese sería para la maltosa, la unión de una glucosa más otra glucosa. En el caso de la lactosa, que es un disacárido, se une una glucosa más una galactosa. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí aparece la maltosa. Miren, se ha unido una glucosa más una galactosa. En ese sentido, ahí está formando lo que es la lactosa. Y la sacarosa es una glucosa más una fructosa. Vea. Y entonces vean cómo queda lo que es la sacarosa. No nos vamos a meter en el rollo de quererlas armar porque no siento que sea lo indicado en este caso. Me basta y me sobra con que usted pueda pasar
de proyecciones de Fisher a proyecciones de Howard. O sea, saber usted cómo une. Ya después con la práctica usted aprende a unir 2, 3, 4 para formar las moléculas que ya conocemos. Entonces, una lactosa se forma por una glucosa más una galactosa y una sacarosa se forma por una glucosa más una fructosa. Vean cómo la fructosa es un pentágono, pero porque la fructosa era una acetona, ¿verdad? O una acetosa. Entonces, en ese sentido, pues se puede mencionar de esa manera. Esta es como la forma sencilla que se da, ¿verdad? Cada una de las moléculas, en este caso uniendo 2 o más. Sin embargo, muchas veces los libros los presentan de esta manera, una forma lineoangular, ¿verdad? En donde pues hay que tener otro tipo de interpretación, pero es exactamente lo mismo. Los disacáridos, en el disacárido, el carbono anomérico de un azúcar puede reaccionar con alcohol para dar un acetal llamado glucósido. Si el grupo hidroxi es la parte de otra molécula de azúcar, entonces el producto glucósido es un disacárido. O sea, una azúcar formada por 2 unidades de monosacárido. Es la explicación para que me demuestre cómo es que un monosacárido puede unirse a otro monosacárido, ¿verdad? En este caso, los disacáridos se mantienen formados de esta forma. Si el grupo hidroxi OH es parte de otra molécula de azúcar, entonces el producto glucósido es un disacárido, azúcar formada por 2 unidades de monosacárido. Acá pues está ya en su forma lineoangular, que es a mi ver muchísimo más complicado comprenderlo, pero que así se presenta en bastantes libros, ¿verdad? Ahí pues se da la explicación que se menciona para lo que son los monosacáridos y por ahí pues la interpretación que se le puede dar. Tenemos, como lo decía, el enlace alfa, ¿verdad? En donde la maltosa contiene un enlace glucosídico alfa 1,4 entre las 2 unidades de glucosa y los monosacáridos en la maltosa son mantenidos juntos por el carbono 1 con el carbono 4. Lastimosamente la forma es o nos lleva a una mayor interpretación. La lactosa está compuesta de una unidad de galactosa y otra unidad de glucosa. Los 2 anillos están unidos por un enlace glicosídico beta 1,4 del acetal de la galactosa a la posición 4 del anillo de la glucosa. Vaya, la sacarosa. Fíjense que la sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa unidas. ¿Vea? La sacarosa es el azúcar que se utiliza habitualmente en las casas para endulzar postres o bebidas, el azúcar de mesa. La mayor parte de la sacarosa se obtiene de la caña de azúcar, aproximadamente un 20% en peso, o de la remolacha, la que también es muy dulce, más o menos un 15%. Tanto la forma refinada del azúcar como la no refinada son sacarosas. Ahí pues se ve que la sacarosa es una unión de una glucosa con una fructosa que se puede dar ya en el espacio en ese sentido. Mencionarles también un poquito de la maltosa que era el disacárido que estábamos hablando acá. Ese es la azúcar de la malta, ¿verdad? Que también es un disacárido que se obtiene del almidón. Cuando se hidroliza la maltosa de la cebada, ahí lo tiene, y también hay otros cereales que contienen maltosa, ¿verdad? Y la acción enzimática que se genera entre ellas de las levaduras, se obtiene glucosa que puede fermentar para dar etanol. La maltosa se emplea en los cereales, en caramelos y en la elaboración de bebidas embriagantes, se le puede llamar, ¿verdad? En ese sentido, algo que podríamos hablar de lo que es la maltosa. También la lactosa es el azúcar de la leche, ¿verdad? Es un disacárido también
que pues se encuentra en la leche se une o se forma por la unión de la glucosa con la galactosa, ¿verdad? Y constituye aproximadamente entre el 6 y el 8% de la leche humana y aproximadamente el 4.5% de la leche de vaca y se utiliza en los productos que tratan de imitar la leche materna. Algunas personas no producen en cantidad suficiente la enzima necesaria para hidrolizar la lactosa, por lo que no digieren el azúcar y padecen dolores abdominales y diarrea. Es cuando decimos que nos hace daño a la leche por tomarla, ¿verdad? En algunos productos lácteos comerciales se añade una enzima denominada lactasa para romper la lactosa. En ese sentido, alguna información que se puede hablar de los disacáridos. Para ir terminando, ya bien que la parte más complicada era la parte de la proyección de Howard, ya esto pues es lo último que se puede hablar. Muchos, ¿verdad? Son compuestos con elevado peso molecular, con más de 20 unidades de monosacáridos. Imagínense cuando ya une usted 2 en un disacárido, pero une 20 como una cadena, ya se genera un polisacárido. Los polisacáridos carecen de sabor dulce, no tienen ese sabor de las frutas o el de la caña. Son macromoléculas formadas por la unión de muchos monosacáridos mediante un enlace glucosídico y se clasifican según la función y según la composición de monosacáridos. Por ejemplo, si la función es estructural, es porque se han formado enlaces beta. Si la función es de reserva, es porque se han formado enlaces tipo alfa, en ese caso. Y si es por composición de monosacáridos, se le llaman homopolisacáridos, o sea, monosacáridos iguales, homo igual, y heteropolisacáridos, monosacáridos distinto, poli, ¿verdad? No, perdón, hetero es como heterogéneo, que tiene distintas formas. Una de ellas, de las más importantes, es la celulosa, ¿verdad? La celulosa es el principal material estructural de la madera y de las plantas. El algodón es prácticamente celulosa pura. En la celulosa, las moléculas de glucosa forman una larguísima cadena que no tiene ramificaciones, ¿verdad? Sin embargo, las unidades de glucosa en la celulosa están unidas por enlaces beta. En ese caso, para hablar lo que es de la celulosa, forma la matriz de la pared celular de las células vegetales. También tenemos, miren cuántos se unen ahí. Ahí son muchísimos, ¿verdad? Enlaces entre carbono 1 y 4, el 1 de uno con el 4 del otro y así, pues sucesivamente el montón de monosacáridos unidos. La celulosa es un polímero beta 1,4 entre la glucosa sistemáticamente nombrada poli. La celulosa es el material orgánico más abundante. Es sintetizado por las plantas como material estructural para soportar el peso de ellas, como el tallo, ¿verdad? Otro importante es el almidón, ¿verdad? El almidón es importante, es también un polisacárido de gran importancia para lo que es el ser humano, ¿verdad? Posee lo que es amilosa, es una forma de almacenar glucosa de las plantas. Se encuentra en forma de gránulos insolubles en el arroz, ojo con eso, en el trigo, en las patatas, o en los frijoles, en los cereales. Está formado por dos tipos de polisacáridos. Está formado por la amilosa y por la amilopectina, que ahí aparece en la diapositiva. La amilosa, que constituye aproximadamente el 20% del almidón, está formada por, imagínense, 250 a 4000 moléculas, una unida a la otra, de alfa de glucosa, unidas por enlaces alfa 1,4 glicosídicos. Aunque a veces se denomina polímero de cadena lineal, los polímeros de amilosa están en realidad enrollados en forma helicoidal. Y de la amilopectina, que supone el otro 80%,
del almidón de la planta es un polisacárido de cadenas ramificadas. Al igual que la amilosa, las moléculas de glucosa están unidas por enlaces alfa 1,4 glicosídicos en ese caso. Miren, ahí se forma la amilosa, son 4000 monómeros de glucosa. Imagínense acá lo que estamos viendo acá en esto. Aquí hay una infinidad y aquí hay otra infinidad. 4000 unidos, 4000 glucosas unidas. En ese caso, alfas, vea, 1,4, que está mencionado acá. Porque este va a ser el 4 siempre y este va a ser el 1. Este es el 4, este es el 1, este es el 4, este es el 1. Y es alfa porque el oxígeno está por debajo. Y la amilopectina está unida por dos formas, entre 24 y 30 monómeros de glucosa. Y esa es la forma en que cada cierta parte de la cadena existe una por encima que genera lo que es el almidón. Mire qué interesante y qué largo puede llegar a ser comprender cada una de las formas en este sentido. Una de las últimas que podemos hablar es del famoso glucógeno. En una persona de 70 kilogramos hay entre 375 y 475 gramos de glucógeno. El 70% se encuentra en el músculo, el 25% en el hígado y el 5% restante es glucosa circulante. Miren qué interesante puede llegar a ser cada una de estas interpretaciones. El glucógeno tiene la misma estructura que la amilopectina, pero las ramificaciones alfa, aquí es otra, sería 1,6. Tenga por lo menos la idea de que es entre un carbono 1 y un carbono 6 de cada molécula, producen cada 8 a 12 restos de glucosa. Esto que estamos viendo acá lo vamos a demostrar la otra semana en las prácticas de laboratorio. Vamos a hablar de la oxidación y de la reducción de los monosacáridos, para la cual vamos a usar reactivo de Fehling, reactivo de Benedict, reactivo de Tollens, si es que hay. La última vez que di práctica no había Tollens, pero sí había Fehling y Benedict. Entonces vamos a observar cómo al final se va a formar este color rojo ladrillo. Las aldosas se oxidan con los reactivos de Fehling, que es sulfato de cobre con tartrato, sodio y potasio, y el reactivo de Benedict, que es sulfato de cobre con citrato y sodio, y el reactivo de Tollens, que es plata con amoníaco en forma ionizada. Y las cetosas forman primero el hemiacetal interno para luego oxidarse. Allá no vamos a hablar de tanta estructura, sino que vamos a hacer la forma de cada uno de ellos y vamos a ver cómo los colores saltan para poder comprender que una puede oxidarse y la otra puede reducirse. Y para ir terminando, pues se puede generar reacciones químicas de oxidación, ¿verdad? Si usted tiene una molécula, le puede dar, por ejemplo, ácido nítrico para que le dé ácido aldárico o ácido glucárico. Bromo con agua, pues le puede dar ácido aldónico y con enzimas le puede dar ácido urónico, ¿verdad? De esta manera, pues más o menos terminamos la clase del día de hoy. Si usted nota, más o menos lo complicado quizás era la parte de cómo hacer la predicción de Howard, ¿verdad? Que es la parte que yo quería que supiéramos. Ya el unir dos monosacáridos, el unir miles de monosacáridos, pues entonces ya eso es algo completamente mecánico. Si usted puede unir dos, va a poder unir 1000, ¿verdad? En ese sentido. Y la forma alfa y beta, pues que aparece en cada una de las moléculas. ¿Preguntas, jóvenes? Di mucha información en la clase de hoy.
le va a tocar, si quiere anotar, volver a escuchar el video e ir anotando toda la importancia de cada una de las moléculas, ¿verdad? Porque esa información que aparece en el video, pues va a ser pues casi preguntas en el examen. Entonces, vuelva a escuchar el video, escuche toda la información que se menciona, que se dice, ¿verdad? Y entonces en ese caso usted va a poder tener una idea de cada una de las respuestas en ese sentido. ¿Preguntas, jóvenes? Si no hay, pues muchas gracias y bendiciones.